Dios los bendiga a todos ustedes. Dios bendiga también Hoy festejamos o recordamos el Día del Padre. Dios los bendiga a todos aquellos que Dios nos ha dado la bendición de poder ser padres. Hoy vamos a tocar un tema, hermanos, un tema basado en el libro del profeta Habacuc. En el libro del profeta Habacuc vamos a estudiar enfocándonos en el versículo 17 al 19, pero por las cuestiones del contexto vamos a ver también un poco el versículo 16. Entonces, si me acompañan por favor al libro del profeta Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 16 al 19, por favor, hermanos. Habacuc capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice la palabra de Dios: Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y termina el profeta poniendo esta frase al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Oremos al Señor, hermanos. Padre, en esta mañana te queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia a cada uno de los que estamos aquí presentes. Hoy queremos pedirte, Señor, en tu bendito nombre, Jesús, que tú nos hables a nuestros corazones, que tú seas el que nos enseñes a través de tu palabra, Señor, que salgamos bendecidos el día de hoy. Queremos pedirte esto en tu bendito nombre, en el nombre que está sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Jesús. Hermanos, realmente hoy que tenemos los medios de comunicación, tenemos acceso, muchos de nosotros, a través de diferentes formas de comunicación. Podemos hablar, por ejemplo, con hermanos en la fe que están en otro país, muy lejano en ese mismo instante, ¿no? Y hay una preocupación que yo tengo antes de pensar este tema. Hay muchos hermanos en la fe, muchos hermanos cristianos, hermanas cristianas, que mencionan mucho algunos hermanos con sana doctrina, que han escrito libros de mucha bendición: John MacArthur, John Piper, por ejemplo, Paul Washer a través de sus predicaciones. Mencionan mucho, por ejemplo, al hermano Spurgeon, por mencionar algunos. Pero una de mis grandes preocupaciones, hermanos, es de que a veces podemos caer en el error de mencionar y leer más a aquellos hermanos que Dios los dotó de unos dones específicos, muy especiales, para bendición de su pueblo, para bendición de su iglesia. Pero podemos mencionar más a aquellos hermanos, podemos leer mucho más las lecturas o los libros de aquellos hermanos. El problema es que luego leemos más a aquellos hermanos, sus libros, sus escritos, que la propia Biblia. Y allá hay un problema, y un problema muy grande.
Yo no estoy diciendo que no lo leamos. Yo no estoy diciendo que no escuchemos algunas prédicas de los hermanos. El problema es de que si tú lees más algún libro, por ejemplo, de John Piper, o algún escrito de Spurgeon, que la Biblia, hay un problema. Porque te estás fijando en el hombre. Y esos hombres de Dios, que fueron dotados de dones especiales, como te decía, también son pecadores, al igual que tú y yo, que son falibles y que son mortales. Y cuando tú pones más tu tiempo para estar leyendo libros, escuchando prédicas, dedicas más tiempo a estas cuestiones que a la lectura de la palabra y a la comunión con Dios, hay un problema. Estos hermanos, Dios los dotó de dones especiales para que tú lo complementes, la lectura de esos libros, con la lectura de la palabra de Dios. Con la lectura de la palabra de Dios. Te menciono esto porque yo he estado hablando con hermanos de otros países y que me mencionan mucho siempre, como dice Piper, como dice Spurgeon, como dice MacArthur, como dice Paul Washer, como dice fulano, como dice sutano, como dice Miguel Núñez, como dice... Y mencionan hermanos de sana doctrina. Y yo le dije la otra vez a alguno de ellos, ¿y qué dice Pablo a través de sus cartas? ¿Qué dicen los profetas que Dios los inspiró para que escribieran sus libros? En pocas palabras, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Me explicó? Ojo, no estoy diciendo que no leas a estos hermanos. Al contrario, gracias a Dios que tenemos hermanos que han sido dotados y que sus libros han sido de bendición para la iglesia de Cristo. Terminando esto, quiero empezar con el estudio el día de hoy. Y antes de empezar, quisiera que viéramos o que reflexionáramos un poco. Todos hemos visto imágenes del planeta Tierra, ¿no? Imágenes que toman desde los diferentes satélites que hay, de las naves espaciales que luego llegan al espacio y toman fotografías del planeta Tierra. Entonces el planeta Tierra puede parecer maravilloso si se observa desde un satélite, pero para quienes vivimos en este mundo lleno de maldad, las cosas pueden verse bastante tristes. Podemos ver que a lo mejor el planeta Tierra, de los planetas que conforman nuestro sistema solar, pues es el más bonito para mí, ¿no? Se ve desde lejos azul y se ve padre, ¿no? Pero cuando nos acercamos y estamos en este mundo, en este país que nos tocó vivir, vemos que hay una creciente ola de violencia, corrupción, tragedias devastadoras, caos sin precedentes, contaminación descontrolada, conflictos, tensiones sin paralelo. Nuestro planeta se ha cubierto de sombras amenazadoras y los que habitamos en él sufrimos las consecuencias. Cada día que pasa, nuestro mundo se convierte en una esfera peligrosa, como si fuera una bomba de tiempo cuya corta mecha está lista para explotar. No es de sorprender, hermanos, que la gente consciente de estas realidades se pregunte, ¿por qué tanta opresión? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Por qué Dios no pone fin al caos? ¿Por qué Dios permite la violencia? ¿Por qué Dios permite la hambre en este mundo? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas preguntas que a lo mejor algunos de nosotros nos hemos hecho no son nuevas. Siglos antes de que Cristo viniera a la tierra, un antiguo profeta, Habacuc, al ver la violencia a su alrededor y la corrupción que imperaba en el mundo, preguntó a Dios, ¿por qué me haces ver
iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc capítulo 1, versículo 3 y 13. Este libro, hermanos, podemos deducir que Habacuc, que escribió este libro profético, era un cantante del templo. Algunos mencionan que fue un cantante del templo. El nombre Habacuc quiere decir el que abraza, pero no en el sentido romántico, no en el sentido de que a lo mejor tú abrazas a tu esposa porque la amas y a lo mejor tu esposa te abraza a ti porque te ama, abrazas a tus hijos. Ese no es el sentido del significado de la palabra. Habacuc significa consuela, el que consuela. Y es muy diferente abrazar a alguien porque lo amas, a alguien que abraces a alguien que lo estás consolando porque está pasando por un momento muy difícil en su vida. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes hemos dado ese abrazo de consuelo. Alguien que, por ejemplo, sufre la pérdida de un ser muy querido. Alguien que está pasando por alguna situación complicada. Alguien que está pasando por una situación difícil. Tú lo abrazas de una manera de consuelo. Esto es lo que quiere decir el nombre de Habacuc. El consuelo posiblemente sea el problema más penoso con el que se tienen que enfrentar los seres humanos. Es decir, el gran interrogante de por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. No hay una fecha en la cual podemos decir con exactitud que se escribió este libro. Evidentemente el profeta vivió en el periodo babilónico o en el periodo de los caldeos, como se conocen. Muchos eruditos fijan el tiempo de la profecía durante el reinado de Joacim. El tema principal de este libro, hermanos, son los misterios de la providencia. Y el texto clave es el capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué me haces ver inequidad?, dice el profeta Habacuc, le dice a Dios. Y haces que vea tanta maldad. Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. De este personaje bíblico solamente sabemos, hermanos, que fue profeta y que se llamaba Habacuc. Su libro, el octavo entre los 12 denominados profetas menores, y cuando hablamos de profetas menores no significa que sus escritos tengan menor importancia que los escritos, por ejemplo, de Jeremías, de Isaías, sino se menciona que son profetas menores porque sus escritos eran relativamente cortos. El nombre de Habacuc no incluye el menor dato personal ni en la parte del Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se menciona su nombre. Partiendo de la referencia en el capítulo 1 de Habacuc, versículo 6, se hace a los caldeos o a la nación de Babilonia cruel y presurosa. Algunos han deducido que Habacuc profetizó en tiempos cercanos de la destrucción de Nínive, pero a falta de cualquier documento que permita fijar la fecha con exactitud, hay también a quienes piensan que la actividad del profeta debe fijarse entre los años 605 a 610 antes de Cristo o principios del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Las dificultades para la identificación de la fecha de su actividad profética se acrecentan a causa del simbolismo que más tarde adquirió la imagen de Babilonia, nombre que llegó a ser ejemplo, cumbre de opresión, maldad y violencia, como lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 18. A partir del título del libro de Habacuc, la profecía consta de 3 secciones bien diferenciadas. Estoy dando una introducción, hermanos, para que podamos entender lo que vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces decimos que este libro se forma o está compuesto de 3 partes. La primera de ellas la vemos en el capítulo 1, versículo 2,
versículo 4. Es una especie de diálogo entre Dios y el profeta Habacuc. Habacuc clama a causa de la violencia y la injusticia practicada ante sus propios ojos por las gentes de su nación. O sea, Habacuc le está diciendo a Dios, le está diciendo, y ve toda la injusticia de mi nación. Y el Señor le responde afirmando que la maldad será castigada y que los caldeos o los de Babilonia serán el brazo ejecutor del castigo. Pero con esta respuesta crece más la confusión del profeta, que no comprende cómo Dios puede valerse de los crueles caldeos, de los enemigos del pueblo, para invadir y arrasar al país. Por eso Habacuc dice en el versículo 13, en el capítulo 1, ¿por qué callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? O sea, Habacuc le dice a Dios, oye, ve la maldad del pueblo, ve lo que está sucediendo en la actualidad. Habacuc le está diciendo eso. Y Dios le dice que esa maldad iba a ser castigada y que el brazo ejecutor que iba a utilizar Dios para castigar la maldad, la apostasía, el pecado del pueblo, de su pueblo, iba a nacer los enemigos de su pueblo. Y eso le ocasiona una confusión mayor a Habacuc. O sea, imagínate lo que pensó Habacuc. Habacuc a lo mejor esperaba la respuesta de la misericordia de Dios. Nunca esperaba que Dios iba a utilizar a los enemigos de Judá para la destrucción y castigo del pueblo de Dios. La segunda parte la encontramos en el capítulo 2 del versículo 5 al 20. Dios invita al profeta a poner en él toda su confianza. Vendrá un día que también los caldeos serán abatidos. Su propia soberbia los consumirá cuando llegue el momento del triunfo de la justicia. Cuando el malvado recibirá el pago merecido. En tanto, y hay algo y una frase bien tremenda que encontramos en este libro, capítulo 2 de Habacuc, versículo 4, cuando dice, el justo por su fe vivirá. Es la misma frase que Pablo menciona en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11, y el escritor de Hebreos la menciona en el capítulo 10, versículo 38. La tercera parte la encontramos en el capítulo 3. Constituye la tercera sección del libro. Es una oración en forma de salmo compuesta para cantar la gloria de Jehová y para expresar un vibrante lenguaje poético, la seguridad del profeta en la protección que Dios le iba a dar a él y a su pueblo. El Señor es su fortaleza. Para eso, hermanos, vamos a estudiar el día de hoy cómo Dios siempre está con nosotros, no importando las circunstancias por las cuales estemos pasando. Estudiaremos cómo Dios siempre está con nosotros, no importando las circunstancias por las cuales estemos pasando. Para eso vamos a ver dos puntos, hermanos. Vamos a estudiar del versículo 17 al 18, mencionando un poco el versículo 16. En este primer punto vamos a ver cómo siempre Jesús, porque Jesús es Dios, siempre Jesús está con nosotros. Y en el segundo punto veremos cómo Dios es nuestra fortaleza. Estudiaremos ahí el versículo 19. Estudiaremos el versículo 19, hermanos. Pasaremos a este primer punto. Versículo 16 al 18. Del versículo 16 al 19, hermanos, de este capítulo 3, Habacuc terminó la profecía con un compromiso renovado y la reafirmación de su fe, porque expresó una confianza inquebrantable en Dios. Recordemos que Habacuc le está diciendo a Dios, que casi le está diciendo, ¿por qué estás permitiendo como tu propio pueblo está en pecado? Y Dios le responde que iba a castigar a su pueblo con los enemigos de su propio pueblo. Eso le ocasiona una confusión a Habacuc, le ocasiona una tristeza a Habacuc, ¿no?
Pero vamos a ver cómo la confianza en Dios, la confianza que tenía Habacuc en Dios, lo saca adelante. Y podemos ver obviamente que es obvio, hermanos, que cualquiera que hubiera presenciado el despliegue maravilloso del poder de Dios habría quedado atónito. Habacuc no fue la excepción. Él había pedido una demostración del poder de Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 2. Pero nunca se imaginó lo que Dios le revelaría. Nunca se imaginó esto. El versículo 16, hermanos, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. El corazón está mencionando, son sus entrañas del profeta que se conmovió. Sus labios temblaron y sus piernas se debilitaron. Habacuc estaba a punto de desmayarse por causa del encuentro asombroso que tuvo con Dios. Sintió que sus huesos se desmoronaban y su sistema nervioso se alteraba. Por eso dice: dentro de mí me estremecí, está diciendo en este versículo 16. Sintió que se desmayaba. Imagínate escuchar la voz de Dios. Imagínate escuchar en el momento de confusión y de angustia que tenía Habacuc. Dios le habla a Habacuc. Hoy nosotros no necesitamos escuchar la voz de Dios. No necesitamos ir a esos lugares en donde dice: va a venir el profeta tal, ¿no? Un falso profeta, obviamente, en el cual te va a decir y te va a dar palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la Biblia, hermanos, que basta y es suficiente. ¿Para qué? Para conocer el carácter de Dios, para conocer el corazón de Dios, para saber lo que Dios quiere de nosotros, para saber precisamente y conocer las promesas que Dios tiene para con su pueblo, para con su iglesia, que es su especial tesoro. No necesitamos ir a esas reuniones de esos falsos profetas. No necesitamos que ese falso profeta me diga: pues vas bien, mira, eres hijo de Dios. No, tenemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios, para que abracemos esas promesas que Dios nos tiene a cada uno de los que han sido redimidos y los que han sido limpiados por su sangre preciosa. Estas promesas que nosotros tenemos en la Biblia, hermanos, no es para todos. Esas promesas son condicionadas y las promesas son única y exclusivamente para los hijos de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no te has arrepentido, esas promesas que tú puedes leer en la palabra de Dios no son para ti. ¿Por qué? Porque Dios no te puede prometer algo si tú todavía no lo conoces, si tú todavía no te entregas plenamente a Dios. Habacuc sentía que se estremecía, sentía que se desmayaba. Sin embargo, a pesar de su debilidad, su confianza y esperanza fueron renovadas. Encontró la paz y el propósito de su ministerio profético. Expresó que esperaría con paciencia, se quedaría quieto. Esta palabra significa descansar. Y aguardaría el día en que la calamidad llegara sobre la nación que los invadiría. Él sabía que iba a llegar el ejército de Babilonia a destruir a Judá. Él lo sabía. Por eso dice en este versículo 16: cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él no le empezó a renegar de Dios, decirle: oye, Señor, ¿cómo mandas a tus propios enemigos? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? No, el Señor le dijo que iba a utilizar a sus enemigos para castigar al pueblo. Y Habacuc no lo estuvo cuestionando. Es más, no estuvo orando para decir: Señor, mira, que no les caiga ese juicio. Muchas veces nosotros estamos en momentos de confusión o en momentos de tribulación o de angustia y podemos caer en el error de estar cuestionando a Dios y decir: ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí el otro? ¿Por qué yo siempre me enfermo? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué me hacen injusticias? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y podemos caer en ese tipo de situaciones y no esperamos con paciencia el propósito de Dios. El profeta estaba decidido a esperar aquel día de destrucción y a la vez de victoria
sobre la nación impía de Babilonia, porque también Dios le había prometido que también la soberbia del ejército o del ejército de Babilonia también iba a ser castigada en su momento, a su tiempo. La obra de Dios a favor de Israel, Dios conocía, Habacuc conocía la obra que Dios había hecho cuando sacó a su pueblo de Egipto, cuando abrió el Mar Rojo, cuando habló en el monte Sinaí, con todos los milagros que Dios había hecho con su pueblo. Habacuc lo sabía perfectamente, y esa era la confianza que tenía Habacuc. Habacuc tenía confianza en el que algún día Dios avivará sus actos portentosos, derramando su ira sobre Babilonia y teniendo misericordia sobre Judá. O sea, Habacuc conocía a Dios, en pocas palabras. Habacuc conocía a Dios. En el versículo 17 vemos que aunque la higuera no florezca, está escribiendo Habacuc, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Habacuc conocía el carácter de Dios, conocía el corazón de Jehová. Hoy nosotros conocemos a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la lectura de la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, hermano, si tú no lees la Biblia, amigo, amiga que me escuchas el día de hoy, tú no vas a conocer a Dios. Tú no vas a conocer todos los milagros que hizo Dios. Tú no vas a conocer las misericordias de Dios. Tú no vas a conocer lo que hizo Jesucristo por ti. No lo vas a conocer. Lo vas a escuchar, o a lo mejor lo has visto en la televisión, que Cristo murió por los pecadores, pero no vas a conocer verdaderamente el significado de la muerte de Cristo y el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú necesitas conocer a Dios, y cuando tú conoces a Dios y estás pasando por los momentos de tribulación o de confusión o de angustia por las cuales pasó Habacuc, te va a dar confianza, porque tú sabes que Dios tiene poder para sacarte de ese problema por el cual tú estás atravesando. Y vas a esperar pacientemente en la respuesta de Dios, porque tú sabes que al Dios que le estás pidiendo es el Dios que con su pura palabra creó los cielos y la tierra. Habacuc conocía todo el milagro que Dios había hecho en su pueblo. Él lo conocía. Por eso en este versículo 17 dice, aunque no haya nada, aunque llegue el ejército de Babilonia y destruya los cultivos, mate las vacas. Y está escribiendo esto, ¿por qué? Porque en el tiempo de Habacuc no se manejaba dinero como hoy lo conocemos. Las personas eran ricas, o las personas tenían cierto poder económico en base a los animales que ellos podían tener, en base a lo que ellos podían cosechar. Y entonces por eso Habacuc está escribiendo en este versículo 17, aunque no haya nada de comer, aunque no haya nada. ¿Sí? En este versículo 17 precisamente vemos la debilidad física del profeta contrasta de manera drástica con su increíble fortaleza espiritual. Habacuc delineó las peores consecuencias que podía presentar: la pérdida total de las cosechas, los higos, las vides, el producto del olivo y los granos de las que dependía la nación para alimentarse, y de las ovejas y las vacas. Habacuc también conocía perfectamente, ¿sí?, que el pueblo de Dios estaba siendo castigado por su rebeldía, por su apostasía. Aún en medio de la ruina absoluta y de la terrible hambruna que sucedió cuando los babilonios capturaron Jerusalén, y eso lo podemos ver en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 12. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, capítulo 2, versículo 12, dice: decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres.
También lo podemos ver ahí mismo en Lamentaciones 20. Lo podemos ver también en Lamentaciones capítulo 5 del versículo 17 al 18 y en el versículo 20 de este mismo capítulo 2. El profeta estaba decidido a poner su confianza en Dios. Se dio cuenta que la paz interna no depende de la prosperidad externa. Y ahí está uno de los grandes problemas que luego padece el pueblo cristiano. Habacuc se dio cuenta que la paz interna no depende de la prosperidad externa. Por eso este versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, está preparando lo que va a decir en el versículo 18. Muchas veces nosotros pensamos que la bendición de Dios es porque en mi vida no pasa nada, porque tengo trabajo, porque tengo salud, porque mis hijos tienen salud, porque mi esposa tiene salud, porque todo a mi alrededor marcha bien. Pero estamos viendo las puras circunstancias externas, hermanos. Si eres verdaderamente hijo de Dios, vas a ser probado, y no nada más una sola vez, vas a ser probado más veces. 2 o 3 veces o más veces vas a ser probado para que realmente se vea probada tu fe, para que salgas de esa prueba fortalecido, para que salgas de esa prueba con más confianza y más fe en el Señor. No tienes que ver las circunstancias por las cuales tú estás pasando, hermano. No tienes que ver las dificultades a lo mejor, o las angustias, o los miedos, o las grandes preocupaciones que tienes ahorita en este momento por los diferentes problemas que tienes. Esos problemas son infinitamente menores a nuestro Dios. Tu mirada tiene que ir más allá. Tu mirada siempre debe ir puesta en el autor y consumador de la vida, que es Jesús. Tu mirada siempre debe estar puesta en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Las angustias, los problemas por las cuales tú puedes estar pasando, la carencia económica por la cual tú puedes estar pasando, son circunstancias menores. Tu mirada siempre debe estar puesta en lo que Dios te ofrece. Dios no te ofrece bendición económica, eso viene por añadidura. Dios lo que te ofrece es una vida eterna. Dios lo que te ofrece es estar con Él, viviendo en las moradas que Él está preparando. Habacuc conocía a Dios, por lo tanto, por eso en el versículo 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, Habacuc está diciendo, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que está pasando mi pueblo, yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Es de verdaderos cristianos gozarse en los problemas, en las angustias. Es de verdaderos cristianos estar gozosos y alabando a Dios y glorificando a Dios y predicando su palabra cuando estás pasando por momentos de angustia, de tribulación, de enfermedad, de injusticia. Cuando piensas que la gente te ha traicionado, cuando ves que las personas no te ayudan, cuando ves que tu propia familia te da la espalda, Dios nunca te va a dejar, hermano. Dios nunca te va a dejar. Dios te sostiene y Dios siempre está contigo. Él no va a permitir que pases algo más de lo que tú puedas aguantar, porque Dios nos ama de gran manera. Dios nos ama y Él en su palabra prometió que va a estar con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios no descansa, Dios no se cansa, Dios no duerme. Por eso te decía que es de verdaderos cristianos, cuando estás pasando en ese momento de tribulación y de angustia, alabar el nombre de Dios, glorificar a Dios. Porque es muy fácil decir que soy cristiano cuando todo marcha bien, cuando todo está bien en mi vida, cuando hay una paz relativamente a mi alrededor. Eso es muy fácil. Eso los católicos también lo dicen, que son bendecidos por Dios. Los testigos de Jehová también mencionan eso. Las sectas también mencionan eso. Lo que te enseñan aquellos carismáticos es que te dicen que la bendición de Dios es que Dios siempre te quiere ver contento y con dinero en la bolsa. Eso es muy fácil decir gloria a Dios cuando todo está bien. Pero es de verdaderos cristianos
esperar pacientemente la respuesta de Dios y esperar pacientemente también que sabemos que Dios tiene un propósito. Y glorificamos a Dios en el momento de la angustia y lo alabamos, como alabábamos ahorita ese canto que dice: ¿por qué te abates, alma mía? Si tú lo estabas cantando y lo estabas alabando, realmente así, eso es lo que tú le dices a Dios. ¿Realmente esperas en Dios? ¿Estás esperando en Dios? ¿O eres de los que estás acostumbrado a estarte quejando? Imagínate a Habacuc. Si tomara una actitud de cobarde y hubiera dicho: no, pues Dios ya me dijo que van a venir y van a destruir, pues yo me voy a Egipto. Ahí me voy a refugiar. Ahí me escondo. ¿No? Como se escondió Elías, ¿te acuerdas? Ahí voy y me escondo. Eso Habacuc no. Habacuc esperó en Dios porque él conocía a Dios. Pero si tú no lees la palabra de Dios, hermano, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios cada día? El día tiene 24 horas. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Hay personas que dicen: pues es que yo llego en la noche, imagínate, llegas cansado, el tráfico, etcétera, y te pones a leer la palabra de Dios, pues te da sueño. Te da sueño. Es que me quedo dormido, hermano. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios de ese día que tiene 24 horas? Tienes que dedicarle un tiempo exclusivo a Dios a través de la lectura de la palabra. Tienes que orar al Señor. Tienes que tener esa comunión con Dios. Si tú no tienes eso, hermano, viene la prueba y mira, te tambalea y te caes y te desanimas y empiezas a hablar mal de todo mundo y luego hasta te empiezas a amargar contra Dios. La prueba es para que salgas victorioso, para que salgas victorioso de la prueba. En este versículo 18, Habacuc no quiso decir que resignadamente soportaría la hora de la angustia, ¿no? Más bien declaró que se alegraría en Jehová y se gozaría en el Dios que es la fuente inagotable y eterna de gozo. Dios de mi salvación, dice el profeta. Aparece con las mismas palabras en el Salmo capítulo 18, versículo 46. Salmo capítulo 18, versículo 46, dice el salmista: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Los salmos están llenos, hermanos, de que a Dios lo mencionan como la torre fuerte, como el castillo fuerte, como la roca, como el escudo. O sea, Dios es nuestro escudo de salvación. ¿A quién más podemos acudir? ¿A quién acudió Habacuc? ¿Acudió a sus amigos? ¿Acudió con el rey? ¿Con quién acudió Habacuc? Fue a Dios y clamó a Dios. ¿A dónde tenemos que clamar? Pero muchas veces hay hermanos, hermanas en las diferentes iglesias cristianas que en lugar de aclamar a Dios esperan al pastor para que venga y les resuelva el problema. Tienes que aclamar a Dios. ¿A quién clamó Habacuc? ¿En quién estaba su confianza? Su mirada no estaba en las circunstancias, su mirada no estaba en su debilidad, su mirada estaba puesta en Jehová. Su mirada estaba puesta en Jehová. Y esa es nuestra confianza, hermanos. Nuestra confianza es de que Dios siempre va a estar con nosotros. Nuestra confianza es de que Dios prepara cosas buenas para nosotros. Aunque andes ahí en momentos de angustia, aunque andes ahí atribulado, aunque sientas que te estás desmayando como sintió Habacuc, aunque sientas que la gente te ha traicionado, aunque sientas que te estás cayendo en un abismo profundo, pues por más profundo que caigas en ese abismo, Dios tiene el poder para sacarte de ese abismo y de ese problema por el cual a lo mejor tú estás pasando. Pero tienes que tener confianza en Dios. ¿Y cómo adquieres esa confianza en Dios si no lo conoces? ¿Cómo puedes tenerle confianza al Señor si tú no lo conoces? ¿Y cuál es la forma de conocerlo? A través de la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, y si tú te dices cristiano y no has leído la palabra de Dios, y si te dices cristiano y ya tienes algunos años y no has leído por lo menos una vez toda la Biblia, tendrías que cuestionarte si realmente es emoción lo que tienes
¿O esto lo convertiste como en un club social? Hay muchas iglesias que son clubes sociales, que llegan, alaban, cantan, le dedican más tiempo a las alabanzas que a la predicación y al estudio de la palabra, y ya que la gente piensa que es cristiana. No, eso no es así. El cristianismo es una forma de vida. No necesitas, yo conozco gente, hermanos, que se dicen cristianos y andan transeando a las demás personas. Se dicen cristianos. Yo le decía a una persona apenas, decía, no todo aquel que veas que tiene una Biblia en la mano y que te habla de Dios, verdaderamente es cristiano. ¿Y sabes cómo se distingue un cristiano? En el momento de la prueba. Ahí es cuando distingues a un verdadero cristiano, en el momento de la prueba. Muchas personas siguen tratando de comprar el gozo. Muchas personas piensan que la felicidad depende de las circunstancias. Aquí podemos decir que Habacuc era la persona más infeliz si nos vamos a las circunstancias por las cuales estaba pasando o estaba viviendo. Pero no, a pesar de las circunstancias, Habacuc era la persona más feliz. El gozo está disponible para todos, aún para aquellos que han sido despojados de todas sus posesiones materiales. Pues el gozo se encuentra en una persona, y en esa persona es Cristo. Por tanto, aunque enfrentemos la peor de las circunstancias, podemos sonreír y podemos decir que descansamos en el Señor, que podemos descansar en el Señor. Es un privilegio estar aquí, hermanos. Es un privilegio que tú tienes. Si tú no ves que esto es como un privilegio, y te voy a explicar por qué, si tú todavía no lo has alcanzado a ver, es porque mucha gente ahorita en este momento allá afuera todavía está gozándose de su pecado. Todavía está preocupado por otro tipo de cosas. Y es un privilegio que tú tienes el venir a alabar a Dios, el venir a escuchar palabra de Dios, y es un privilegio que Dios te hable a través de su palabra. Es un privilegio que tú tienes. Hay mucha gente que en medio de sus circunstancias, de sus angustias, toma la decisión de quitarse la vida. Hay personas que es más fácil echarle la culpa a los demás de sus problemas, de sus angustias. Y es un privilegio que tú tienes el estar escuchando la palabra de Dios. Es un privilegio compartir la palabra de Dios, hermanos. Es una gran responsabilidad que nosotros como predicadores tenemos en compartir la palabra de Dios. Porque aquí no es para exaltar al predicador. Aquí debemos de exaltar a nuestro Dios. Pero ciertamente y tristemente hay muchos lugares que el púlpito es para exaltar al predicador. Y se exalta al predicador. No, hermanos. Nuestra labor es exaltar a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que está diciendo nuestro Señor. Confiar en Dios. Confiemos en el Señor, hermanos. Confiemos ciegamente en el Señor. Y fíjate quién nos pone un ejemplo muy claro de cómo debe ser nuestra confianza ciegamente en Dios. Todos que hemos sido padres hemos tenido, y nuestros niños han sido pequeños, obviamente. Y yo me acuerdo que a mi hija, yo la subía a una mesa y le decía, aviéntate. Y se aventaba confiadamente, porque sabía que yo le agarraba. O sea, sabía que yo estaba ahí con los brazos abiertos para agarrarla. Esa es una confianza que nos pone a nosotros un ejemplo. ¿Por qué? Porque así es como debemos de confiar en el Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. Él no nos va a dar más cosas que no podamos soportar. Y estás confiando en Dios. No te estoy diciendo que confíes en tu hermano que tienes a tu lado o en tu mejor amigo que tienes en la iglesia, porque esa persona te va a fallar, porque es falible. Es una persona que te va a fallar, tarde o temprano te va a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a fallar. En el siguiente punto
vemos cómo Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc ya escribió que estaba a punto de desmayarse cuando escuchó a Dios. Escribió que no importara que no tuviera ni qué comer, que estuviera en ruinas la nación, que él se gozaría en Dios. Y está rematando en este versículo 19 y está diciendo: el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es la fuente infalible de fortaleza y confianza necesaria para hallar satisfacción y contentamiento. La fortaleza que Él da es como la de los pies que poseen las ciervas, que son las gacelas o cualquier animal veloz. Así como un ciervo puede atravesar rápidamente un bosque oscuro, así el profeta podía caminar gozosamente a través de las circunstancias adversas. Aunque sus piernas se debilitaron, como vimos en el versículo 16, al ver la asombrosa respuesta de Dios. El mismo Señor era su gozo, como lo vimos en el versículo 18. Y hoy también en este versículo 19 escribe que es su fortaleza y seguridad. Además, Dios permitió que el profeta caminara sobre las alturas. No solo superaría las pruebas, también lograría remontarse a la cima de las montañas en victoria y triunfo. El lenguaje poético de este versículo se encuentra en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 34. Se encuentra en el Salmo 18:33, que es el que vamos a leer a continuación. Salmo capítulo 18, versículo 33. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Los ciervos o gacelas son ejemplos de fortaleza, seguridad al andar, belleza y velocidad. La palabra que sirve como conclusión, hermanos, cuando dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, ¿a qué se está refiriendo? Es un apéndice y guarda relación con el encabezado de la doxología del profeta en el capítulo 3. Doxología significa un salmo, un himno, ¿sí? Que es lo que es el capítulo 3. Se refiere al uso de este canto en la adoración. El profeta designó este canto para que se utilizara en el culto público con acompañamiento de músicos que ejecutarían instrumentos de cuerdas. El amargo lamento de la queja de Habacuc, como lo mencionamos en el capítulo 1, fue reemplazado por acordes vibrantes de esperanza y felicidad. El Señor soberano concede victoria sobre las circunstancias adversas a aquellos que confiamos en Él. La manera de no hundirnos bajo la pesada carga que está sobre nuestros hombros es colocarnos justo debajo de Dios. Para hacerlo debemos estar por encima de las circunstancias. Esta lección que nos da Habacuc aquí vale el precio de este libro, en especial cuando este mundo parece que es una zona cada vez de mayor oscuridad, hermanos. En Romanos 8, capítulo 37, encontramos lo siguiente: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Habacuc encontró esperanza y fortaleza y su gozo estaba en el Señor porque conocía el carácter de Dios, porque sabía que Dios no le iba a fallar, porque no se quedó ahí y en las circunstancias, no se quedó en las circunstancias negativas, en las circunstancias que estaban cayendo sobre él y sobre el pueblo de Judá, y no se quedó ahí acobardado, miedoso. Él al contrario, él depositó su confianza en Dios. Es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Es el ejemplo que Habacuc nos da el día de hoy y es nuestro ejemplo que debemos de tomar, pero sobre todo nuestro ejemplo debe ser Jesucristo. Que Él fue obedientemente a la muerte y muerte de cruz. Él se hizo maldito por nosotros. Toda la ira de Dios que iba a ser derramada sobre los pecadores, sobre nosotros que estamos aquí presentes, el Padre la derramó
sobre las espaldas de su propio Hijo, para que nosotros tuviéramos salvación, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que nosotros confiáramos plenamente que si aquel que no escatimó al dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar la esperanza y la fe y la confianza de que Dios está con nosotros? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿tú crees que te va a dejar solo en el momento de la angustia, en el momento de la enfermedad, en el momento de la tribulación? Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre estará contigo en cualquier momento. Por eso lo dice el Salmo 23, que aunque andemos en valle de sombras y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él siempre está con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros y Él pelea la buena batalla por ti. Habacuc conocía el carácter de Dios. Él lo sabía. Como conclusión, hermanos, Habacuc estaba a punto de hundirse cuando comenzó su libro. Estaba abatido. Lo único que veía era pecado a su alrededor. Veía destrucción, violencia, conflictos, injusticia, maldad. Pero levantó su voz a Dios y su clamor no quedó sin respuesta. El Señor no solo dio respuesta a sus quejas, también le dio la confianza que necesitaba para salir del lodo cenagoso en el cual se encontraba. Habacuc comenzó en un profundo abismo, pero terminó en la cima de la montaña. Su travesía no fue precisamente fácil, pero valió la pena. Dios dirigió a Habacuc durante el diálogo en el capítulo 1, en el cual le reveló sus planes de castigo para Judá y de destrucción para Babilonia después. Dios ordenó a Habacuc que escribiera los ayes, los encontramos en el capítulo 2, la cual explicaba con más amplitud el juicio divino sobre Babilonia. Finalmente el profeta llegó a un pináculo de alabanza, donde Dios se reveló a sí mismo con toda su gloria y poder. Este salmo, que en el capítulo 3, concluye el libro mostrando la firmeza y confianza que Habacuc tenía en el Señor. Las quejas del profeta desaparecieron al rendirse confiadamente al Señor. Su temor se convirtió en fe. Habacuc fue transformado de un hombre amado, de un hombre inquieto y cargado de problemas, a uno que confiaba, predicaba con alegría y hablaba de las bendiciones de Dios. El justo, el recto, el alegre, el que tiene contentamiento, el que vive victorioso lo hace por su fe. Sí, la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria que nosotros tenemos sobre los diferentes problemas o circunstancias que vos puedes pasar es la fe. ¿Y la fe en qué? En Jesús. La fe en Dios. Él, Jesucristo, murió por ti. Si tú todavía no tienes esa fe que te da la victoria, es porque todavía no te has entregado a Cristo. Yo te invito a que realmente te arrepientas de tus pecados, a que le pidas a Dios perdón, a que le des gracias a Dios porque Dios tiene misericordia de ti y que Dios te da la oportunidad del día de hoy a que te arrepientas y que dejes tu maldad y tu pecado, a que deposites toda tu confianza en Dios, a que tu asistencia domingo a domingo no se convierta en una religión muerta y vacía, sino se convierte en algo que realmente tú puedas salir de aquí y proclamar el evangelio de Dios. Y que cuando estés en momentos de angustia y cuando estés en momentos de situaciones difíciles, puedas decir como dijo Habacuc: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. Dios está con nosotros, hermanos, y Dios nunca nos va a dejar. Cuando te sientas solo, clama a Dios. Cuando te sientas angustiado, clama a Dios y gózate en el Señor. Cuando estés padeciendo porque eres una persona recta, porque eres una persona honesta, porque eres una persona que realmente demuestras a los demás que eres cristiano y el mundo te desprecia,
gózate en el Señor, porque estás padeciendo como padecieron aquellos grandes hombres de Dios, como los apóstoles y como el Señor mismo. Padecer por el Señor no es que padezcas por causa de tu pecado. Estás padeciendo la consecuencia de tu pecado. Dios está con nosotros y Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú permitiste que hubiera un hombre, que tú lo nombraste, que tú lo escogiste como profeta llamado Habacuc, Señor. Que tú le soplaste, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que pudiera escribir lo que hoy estudiamos, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno de los hermanos que están pasando por momentos de angustia o de tribulación, Señor, que tú los bendigas, Señor. Que tú le hables a través de tu palabra, Señor, para que sepan que tú siempre estás con ellos, Señor. Padre, yo te pido por tu iglesia de Aragón, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que tú nos bendigas, que tú tengas misericordia de aquellos que no se han entregado a ti, Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, el día de hoy, por cada uno de los que tú nos has dado la bendición de ser padres, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder educar a nuestros hijos o a nuestras hijas y llevarlas a tus pies, Jesús. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos en tu bendito nombre, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios los bendiga, hermanos.